¿Aló, se escucha? Sí, Sí, Ya, súper. ¿Cómo están? bien. ¿Y tú? Era hora bien. de ti. Bien, bien. Ya, pues bueno, no sé si empezar al tiro o esperar que llegue un poquito más gente. Igual ya son 30, así que esto igual queda grabado. Es que lo que pasa, igual la ayudantía, según yo, está un poco larga. Em, pero me interesa centrarme harto en el problema uno y en el problema 2. Ya las consultas, yo creo que si es que quedan propuestas, ustedes las pueden entender revisando la pauta. Pero creo que es súper útil las preguntas uno y 2, sobre todo para lo que tienen que hacer en el laboratorio, que es súper parecido a la misión uno. Entonces, Ujú. para los que tenían dudas de qué es lo que esperamos y a qué nos referimos con entidades y cómo trabajar esa misión, yo creo que esta ayudantía les puede servir harto. Entonces, em, si le pueden avisar a sus amigos que quizás esto les sirva harto, para que vean después el video, o si que se pueden meter a la ayudantía ahora, que se metan. Disculpa, Dime. ¿te puedo hacer una pregunta? Porque que tengo una duda del laboratorio, entonces no sé si me lo podéis responder ahora. Yo creo que sí, pero al final, como para Ya, como para aprovechar de que quede bien claro esto, la pregunta uno y 2 y bueno, quizás después al final dejo algunas consultas pendientes y, y dejo algo de tiempo para responder preguntas del laboratorio si es que hay, o sea, hay hartos es que que tienen. no es tan larga, es como, en verdad, como quería saber si cuando te corrigen el laboratorio, por ejemplo, si es que tú llegases a eliminar alguna fila y eso cambia tus respuestas después en las consultas, eh, ¿cómo te corrigen eso? ¿En el fondo tiene que ser correcta la respuesta o es correcta la respuesta de acuerdo a mi supuesto? Ya, nosotros acá no tenemos una corrección automática como en el laboratorio pasado. Y ustedes, claro, efectivamente pueden tomar distintas decisiones, pueden decidir depurar Ujú. algunos datos. eh, Al final el resultado no va a ser exacto. Lo que a nosotros nos importa y lo que evaluamos es la lógica de las consultas y Ah, las ya, decisiones que van tomando. Entonces es súper importante que dejen todo eso explícito y que, o sea, al final sus supuestos sean coherentes y que se entienda bien y esté ordenado, no debería haber problema. Y lo otro es ah, ok, que dejen el laboratorio ejecutado, siempre, ya, eh, para que así el ayudante pueda ver también las respuestas que obtuvieron ustedes y, y pueda en base a eso también analizar cómo están hechas las consultas. Si ya, es que hubiera algún perfecto. problema después con las bases de datos o algo, por lo menos para saber que a ustedes les corría bien. Eso, en Ok. principio debiera poder correrse su laboratorio con las bases de datos originales, ya, o sea, todos los cambios que tienen que hacer ustedes los deberían haber hecho pensando en que están leyendo los datos desde la tabla original. Sí, Eso. Ya, gracias. empecemos. Empecemos. Ya, bueno, la misión uno, yo les dejé subir a la base de datos. De hecho, este es el enunciado que está ya en el syllabus. Y les puedo aprovechar de dar un tip, que hay veces que, por ejemplo, tú quieres seleccionar cosas que están en el enunciado o hay links y el visualizador que tiene GitHub no te muestra directamente eso. Entonces yo ocupo uno que se llama NB Viewer, que es para visualizar notebooks, y aquí con el link ustedes pueden abrir también cualquier documento y se los abre como un PDF normal. Entonces no lo necesitan descargar, y esto mismo lo pueden hacer también con los notebooks de la materia y todo. Entonces un pequeño tip que quizás les pueda servir. La primera pregunta es entender cómo está estructurada la base de datos que les pasamos, ¿ya? Entonces yo aquí tengo en mi Jupyter Notebook eh, un comando que es pragma table info y retorna estas 6 cosas, ¿ya? El, el ID de la columna, ¿ya? Que al final es cómo están enumeradas las columnas, la primera, la segunda, la tercera, etcétera. El nombre de la columna que tiene esa tabla en la base de datos, esto es para cada tabla de la base de datos, ¿ya? El tipo de dato que está en esa columna. Y estas 3 que en realidad no son tan relevantes, de hecho nosotros no las vamos a ocupar ahora,
pero te indican, son indicadores de si hay una restricción de no nulidad, el valor por defecto, y si es que la columna es una primary key o no. Ya, entonces yo lo que voy a hacer es primero ocupar esta Pragma Table Info para entender un poco cuáles son los datos que están en la base de datos Airports, ¿ya? Yo lo que hice fue tener mi base de datos acá, pero también la tengo guardada acá, ¿ya? Les recomiendo a ustedes también tener como clonada la base de datos, porque a medida que ustedes van haciendo modificaciones sobre esta base de datos, después les puede servir volver a la base de datos original si es que cambian algo que no querían cambiar. Igual siempre pueden descargarlas directamente del syllabus, pero para no estarlas descargando siempre, les recomiendo tener el archivo clonado para evitar esos problemas. Entonces yo aquí tengo el archivo que no está modificado. Primero vamos a importar SQLite 3, que es la librería que ocupamos para ejecutar consultas SQL en Python. Y hice esta pequeña función que básicamente lo que hace es seleccionar la información de todas las tablas, de todas las tablas que están en esta base de datos, que aquí se la puse como input, que es un string. Y aquí yo ejecuto esta función, ¿ya? Entonces primero creo la conexión y el cursor, que eso ya más o menos lo deberían tener claro. Y llamo a esta función, que lo que hace es, con esta consulta selecciona todos los nombres de las tablas que existen en esta base de datos, que en este caso son 2, ahí las vamos a ver con el print. Y después recorre los nombres de estas tablas y ejecuta Pragma Table Info para encontrar esta información. Ya el ID de la columna, el nombre, el tipo y las otras que les mostré un poco más arriba. Y después las imprime para que podamos verlas y entender cómo está estructurada esta base de datos. Entonces primero voy a importar, voy a ejecutar, y aquí podemos ver que la base de datos airports.db tiene 2 tablas, una que se llama vuelos y la otra que se llama certified, ¿ya? Ustedes las bases de datos .db no las pueden abrir directamente en Jupyter. De hecho, había una pregunta en las issues sobre eso, y esta es la forma en que nosotros les recomendamos para que ustedes visualicen las bases de datos, ¿ya? Y entiendan cómo están estructuradas. Porque también existen otros programas, pero no es necesario ocuparlos. Hay software que te permiten visualizar las bases de datos. Pero no es necesario que descarguen software externo para esto. Con esto nosotros consideramos que basta. Entonces, en este caso, como está en .db, no las podemos abrir directamente desde Jupyter o desde algún otro editor de texto. Pero con esto ya tenemos toda la información, ¿cierto? La tabla flights tiene 6 columnas, y tenemos los tipos de datos de las distintas columnas, ya el precio es un entero, las fechas de llegada y de término, ¿ya? Y esta es la tabla en la que nos vamos a centrar, porque ustedes ya conocen estas tablas, las ocuparon el lunes de la consolidación de contenido, pero a diferencia de lo que hicieron ustedes el lunes, ahora tenemos las tablas de empleados y aviones unificadas en esta tabla Certified, ¿ya? Que es bien parecido a lo que tienen ustedes en el laboratorio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un select de todo lo que está en la tabla Certified para entender qué es lo que tiene adentro, ¿ya? Y si ustedes hacen simplemente un select, les va a tirar esto, que es lo mejor que puede hacer Python cuando tú le dices, oye, imprime el cursor, y te imprime la dirección de memoria, pero eso en realidad no es muy útil. Pero para visualizar de verdad lo que está en el cursor, nosotros podemos ocupar este comando o podemos iterar sobre el cursor también. Yo voy a ocupar cursor.fetchAll, que me retorna en una lista, en formato de lista, con tuplas, toda la información que está en la base de datos, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que está el ID del empleado, el nombre del empleado, ¿cierto? El salario, el avión, el ID del avión, el nombre del avión y el cruising range, que era la autonomía, ¿cierto? Entonces aquí tenemos consolidada toda la información de las tablas que ocuparon el lunes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí abajo
hay un pequeño error, ¿cierto? Esta última fila tiene un 16 acá y este en realidad es un avión, ¿ya? El tema es que este avión no lo volaba ningún piloto. Entonces cuando se hicieron los joins en las tablas, quedó este avión que no hizo ningún match con los otros y por eso quedó en este formato que en realidad está incorrecto. Nosotros decidimos dejarlo así para explicarles también cómo pueden lidiar con datos que están incorrectos cuando ustedes saben cómo debieran ser esos datos, ¿ya? Entonces aquí ustedes ya se pueden dar quizás cuenta del patrón. En este caso yo estoy haciendo algo de trampa porque yo tenía la tabla, la base de datos original, ¿cierto? De los aviones, y yo sé que el avión 16 es este, ¿cierto? Pero si es que ustedes tienen la certeza, pueden hacer esto mismo también para arreglar datos que estén malos. En general no es bueno eliminar datos porque quizás todos los datos tienen algo de información que se puede rescatar, ¿ya? Entonces yo no recomiendo mucho eliminar datos, pero sí pueden hacer esto como procesar la información que saben que está buena, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer primero es seleccionar todo del avión que tenga el ID 16, o sea, de la columna que tenga el ID del empleado 16, que en realidad ese es el ID del avión, ¿cierto? Que está incorrecto. Y voy a guardar, en vez de usar cursor.fetchAll, acá ocupo fetch1, porque es solamente uno, y además yo sé que esta consulta retorna solamente un dato, pero también pueden ocupar fetch1 si es que quieren simplemente el primero. Y elimino esta fila, ¿ya? Hago un delete, y después inserto el valor de lo que encontré, ¿cierto? O sea, ahora doy vuelta a esto, y ahora el EID y el name y el salary van al principio como corresponde. Estos tres non entonces debieran correrse para la izquierda, ¿ya? ¿Aló? ¿Puedo preguntar algo? Sí, dime. Es que no entiendo por qué tienes que hacer como la primera línea y la segunda para poder borrar como el último dato. No se puede poner solamente el delete como al tiro. Claro, sí, yo podría en principio simplemente eliminarlo, pero yo estoy haciendo esto para guardar la información antes, ¿cachai? O sea, en el fondo yo quiero estos datos. Entonces lo que estoy haciendo con esas dos primeras líneas es guardar estos datos en estas variables, para después ingresarlos en el orden correcto. No entiendo. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? No lo entiendo. Como, no entiendo por qué hay que hacer como eso de seleccionarlo, Es que lo que pasa, quiero guardarlo. arreglar el dato, no eliminarlo. Quiero arreglarlo. Entonces primero extraigo la información, la guardo en variables y después ingreso nuevamente el dato en esta última fila, en esta Ah, ya. última línea, y los ingreso en el orden que corresponde. Ya, ok. Ahí Eso. sí. Gracias. Ya, súper. Voy a hacerle un poco de zoom, no sé si se ve bien. Se ve bien. Lo malo es que ahí yo no veo bien el chat. A ver si pongo el chat acá. Ya, bueno. Y aquí entonces voy a ejecutar también esta celda. Y voy a hacer de nuevo un print, voy a hacer de nuevo una consulta y voy a imprimir simplemente los últimos 10 elementos, ¿ya? Recuerden que el fetch all retorna una lista, y a las listas yo les puedo hacer slices, ¿cierto? Entonces aquí yo le hice un corte y me entrega esto los últimos 10 elementos, y ahora podemos ver que sí se invirtió el orden, ¿ya? En que estaban los datos. Entonces ahora tenemos nuestra tabla certified con el orden correcto, ¿cierto? Y este avión no tiene ningún EID porque no hay ningún empleado que lo pueda volar. En el fondo ese dato tampoco nos sirve mucho, lo podríamos haber eliminado simplemente. ¿Cómo invertí los datos? Aquí en esta última yo le pasé los parámetros en otro orden. Si te fijas acá puse AID primero y aquí puse EID primero. Entonces invertí el orden de los valores. Eso, ¿se Y al entendió final, bien? como todo lo que hiciste en esta primera parte fue como ver ese dato que estaba malo. ¿Cómo? Al final, como lo que hiciste en la primera parte, o sea, como en lo que lleváis hasta ahora, es como arreglar el dato que estaba malo. Claro, sí. Lo único que estábamos haciendo es primero, yo vi qué tablas tenía la base de datos y qué tipos de datos tenía, después lo imprimí,
para ver cómo estaba y me di cuenta de que había algo raro, ¿cierto? Porque aquí todos los IDs son como bien grandes y este es súper chiquitito. Entonces aquí es como, mira, este dato puede que tenga un error. Y yo como sabía el error que estaba, lo arreglé haciendo un poco de trampa, ¿cierto? Porque yo sabía en el fondo a qué correspondían estos datos. Pero sí, hasta ahora simplemente hemos visualizado la base de datos y arreglamos el error que encontramos. Ya, gracias. Ya, súper. Entonces, ahora cierro la conexión. Es una buena práctica ir cerrando las conexiones cuando ya no las necesitan. Y aquí es más que nada para ordenarnos, porque voy a abrir de nuevo la conexión para crear las tablas, ¿ya? Entonces, lo primero que les quiero preguntar a ustedes ya conocen estas bases de datos, pero ¿qué entidades creen ustedes que hay en esta base de datos Certified, que podríamos quizás desagregar en distintas bases de datos? Para no tener información repetida, porque por ejemplo aquí Mark Young sale hartas veces, Eric Cooper también. ¿Y por qué? Porque este puede volar hartos aviones distintos. Entonces, Pilotos y aviones. pilotos y aviones, perfecto. Sí, pero en realidad no son solo pilotos, porque también hay empleados que no son pilotos, pero sí, son empleados y son aviones, ¿cierto? Hacen sentido. Y lo que nosotros queremos al final es, en esta base de datos que yo tengo duplicada, por así decirlo, la información, tratar de consolidarla en tablas más pequeñas, que tengan menos información, que no tengan toda la información, pero que estén más ordenadas y que después me van a facilitar las consultas posteriores, ¿ya? Entonces, vamos a crear la conexión y como decía su compañero, primero vamos a crear la tabla empleados, ¿ya? Ahora, aquí ustedes se habrán dado cuenta que si es que ustedes intentan crear una tabla que ya existía, les tira un error, ¿cierto? Así como, oye, no puedes crear esta tabla. Y hay distintas formas de solucionarlo. Una es poner primero drop table antes de crearla. Entonces ahí la elimino y la creo, pero eso no es tan buena práctica porque si ya tenía la tabla creada, yo quizás no la necesite crear de nuevo. Y la otra opción es ir cerrando las conexiones y eliminar las tablas a la mala y crearlas nuevamente, ¿ya? Aquí yo les muestro una tercera opción, que es crear la tabla solamente si es que no existe, ¿ya? La sintaxis de SQL me permite crear la tabla empleados solamente si es que no existía ya la tabla empleados en la base de datos que está leyendo este cursor, ¿cierto? Que yo como ya hice la conexión acá, ya sé que es bdname. Yo voy a trabajar siempre con bdname, que fue un string que definí más arriba, pero ustedes en principio podrían crear cursores para distintas bases de datos, ¿ya? Entonces tienen que tener en cuenta eso cuando hagan las consultas, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer aquí es crear la base de datos empleados y les voy a pasar los datos que tiene, ¿cierto? El ID del empleado, lo voy a definir como una primary key, es un número entero, el nombre del empleado, que es un texto, el salario, que es un entero, ¿cierto? Y después yo voy a poblar esta base de datos haciendo una consulta a mi base de datos original, ¿ya? Que es Certified, ¿ya? Entonces yo voy a seleccionar voy a seleccionar el ID del empleado, el nombre del empleado y el salario de esta tabla, ¿ya? Y esa información queda guardada en cursor y yo después simplemente itero sobre lo que me entregó el cursor y hago el insert para cada uno de los valores, ¿ya? Esta sintaxis seguramente ya la conocen. Simplemente aquí yo le paso un iterable, que en este caso es una lista, ¿cierto? Fetchal, recuerden que retorna una lista. También le pueden pasar un diccionario, y aquí en este caso tendrían que poner los nombres de las variables, ya también funciona con un diccionario. Y voy a estar ingresando los valores de los datos que me importaban a mí de la tabla Certified, ¿cierto? Todos los valores que corresponden a los empleados, que es su ID, el nombre y el salario. Giovanni pregunta, ¿para qué estábamos haciendo la tabla Employees? Ya, lo que pasa es que nos interesa poder desagregar esta información y crear una tabla para cada una de las entidades que encontremos. Es súper parecido a lo que tienen que hacer ustedes en el laboratorio. Nosotros les entregamos una base de datos que tiene toda la información agregada en dos bases de datos también, igual que en esta, que tenemos una tabla de certificaciones y una de vuelos, y ustedes tienen que desagregar la información según las entidades que encuentren. En este caso, nosotros dijimos que las entidades eran los empleados y los aviones. Entonces vamos a crear esas dos tablas.
¿Se puede utilizar select dentro del insert into? Sí, también se pueden hacer consultas anidadas. Sí, sí. Cursor.fetchall es el mismo de más arriba o es como uno nuevo. No entiendo a qué te refieres, Paula. O sea, al final, yo cada vez que hago un cursor.execute, se guarda en cursor lo que se ejecutó esa consulta, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo estoy haciendo un execute de un create table, entonces eso me va a guardar una lista vacía en cursor, porque create table no retorna nada. Pero si yo hago una consulta tipo select, eso sí retorna algo y se va a guardar en cursor, ¿ya? La variable cursor yo la estoy sobreescribiendo siempre. Entonces, no, en realidad no es el mismo, es la misma sintaxis y el mismo nombre, pero en realidad este cursor.fetchall tiene datos distintos que los que tenía la consulta de arriba. No sé si ahí quedó más claro. Ah, ok, ya, súper. Entonces, voy a insertar después los datos que extraje de la tabla Certified en esta nueva tabla que acabo de crear, Employees, ¿ya? Entonces voy a ejecutar esto. Y ahora para ver lo que modificamos, voy a hacer un select de todo de la tabla de employees y los voy a ordenar por el ID de forma descendiente. Ya aquí ustedes pueden ordenar por distintas columnas y en orden ascendiente o descendiente como ustedes quieran. Yo en este caso voy a ordenar de forma descendiente y de ahora en adelante voy a mostrar solamente los primeros 15 elementos porque estas tablas igual son muy grandes, entonces para no saturar tanto los outputs. Y aquí podemos ver que tenemos entonces el EID, el nombre y el salario, ¿ya? Y están ordenados por el EID de forma descendiente, ¿cierto? El más grande es el que está más arriba y el más chico es el que está más abajo. Los filtros de orden pueden ser con algún criterio si son textos. Sí, o sea, yo me imagino que ordenar por texto también funciona y lo hace según el código ASCII o algo así. Claro, sí, por abecedario. Y yo creo que hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas también. Viste, aquí cambié el ID por el nombre y muestra al principio a William, que es el W, el que parte más arriba. Aquí en este caso todos partían con mayúscula, pero me imagino que si hubiera alguno que partía con minúscula, quizás los ordena por código ASCII, que son distintos para las mayúsculas y las minúsculas. Ahí tendría que investigarlo. Entonces, ya vamos a hacer de nuevo, vamos a llamar a nuestra función que definí más arriba, que le llamé imprime datos, ¿ya? Y le voy a pasar de nuevo a la base de datos que estamos ocupando para ver el cambio que hicimos en la base de datos, ¿cierto? Antes teníamos solamente la columna Flights y Certified, ahora tenemos también la tabla Employees, ¿cierto? Que tiene estas tres columnas, EID, ENAME y salario. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Súper. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora para la tabla de los aviones, que ya habíamos dicho también que era otra entidad. Vamos a crear la tabla si es que no existe. Vamos a definir el ID como la primary key y vamos a definir también el nombre y la autonomía, ¿ya? Vamos a hacer el mismo proceso que antes. Vamos a seleccionar el ID, el name y el cruising range de la tabla original que teníamos y vamos a insertar los valores en nuestra tabla de aviones, ¿ya? Entonces vamos a mostrar de nuevo los primeros 15 aviones. Y aquí tenemos, esto yo no le puse cómo los quería ordenar, lo puse a propósito y aquí en este caso los ordenó por ID. Ustedes no pueden asumir que va a haber un cierto orden predeterminado. Si es que ustedes quieren ordenarlos de alguna forma, lo recomendable es que pongan un order by y que lo ordenen por el criterio que quieren, ¿ya? En este caso, por defecto, SQL interpretó que los iba a ordenar por ID y de forma ascendiente, ¿ya? Pero eso no lo pueden asumir. Y finalmente vamos a mostrar también cómo está nuestra base de datos después de hacer este cambio, ¿ya? Y tenemos la tabla Flights, la tabla Certified y Employees, que era la que habíamos creado antes, y ahora tenemos también nuestra tabla Aircraft. Disculpa, Dime. por ejemplo, en la tabla Employees, donde dice EID, dos puntos, donde dice entero, cero, nada, uno, esos son los valores que puede tomar la columna, ¿cierto?
No, no, esto es lo que retorna Pragma Table, ¿ya? Entonces, si nos vamos un poco más arriba, veamos qué es lo que retorna Pragma Table. Retorna el ID de la columna, el nombre y el tipo. Después te retorna si es que la columna tiene una restricción de no nulidad, el valor por defecto, y una binaria que vale 1 si es que es primary key, ¿ya? Entonces, abajo, nuevamente, y nosotros vemos que en employees, en EID, tenemos un 1 acá porque esta es primary key y las otras tienen ceros porque no son primary key. Los valores por defecto son none y acá no tienen restricciones de no nulidad. Ah, No ya, sé ya, si ya. te queda un poco más claro con eso. Ok, Al muchas final gracias. acá te muestra el ID de la columna, ¿ya? Que es 0, 1, 2. Acá te muestra el nombre, el tipo de dato que está en esa columna, si es que tiene o no restricción de no nulidad, el valor por defecto y si es que es primary key o no. Eso. Ya, gracias. Ahí me quedó claro. Entonces las otras tablas no tenían definida su primary key y esta nosotros las definimos. Entonces ahora hicimos lo mismo en la tabla aviones. Hago el select y muestro los primeros 15 aviones. Imprimo nuevamente la base de datos y puedo ver que aquí también entonces el ID es una primary key y el EID es una primary key en estas dos bases de datos que acabamos de crear. ¿Qué pasa cuando no hay definida una primary key? Nada, no tiene definida la primary key en la tabla nomás. Es recomendable siempre definirla en todo caso. Si es que ustedes saben cuál debiera ser la primary key, la pueden definir y pueden definir llaves foráneas también para relacionarse con distintas tablas. Una pregunta Dime. es que uno puede definir como la primary key después, Sí, o hay que también. hacerlo automático, ojalá. También se puede definir la primary key después de haber creado las tablas. Pero ¿Y ahora como cómo estas tablas se...? eran vacías, nosotros las definimos directamente. Al crear la tabla dijimos, ok, esta es la primary key. Ah, ya. Y una cosa que es para los values, eso que pones como con signos de pregunta, ¿Ya? siempre tiene que ser para ingresar datos. Perdón, no te escuché eso último. Y para ingresar datos siempre hay que hacer eso como de poner los signos de pregunta y como coma lo que quieres ingresar ahí a los signos de pregunta. Ya, hay formas distintas igual de ingresar datos. Se puede hacer también esto mismo con los nombres, ¿cierto? O sea, yo podría poner aquí un dos puntos y un A y D, por ejemplo. Pero en ese caso yo, en vez de pasarle acá un iterable, le tendría que pasar un diccionario que tiene guardadas esas variables, que las keys del diccionario Ah, son ya. esto, ¿ya? Ya, gracias. Eh, Y bueno, reforzar de nuevo también que se puede hacer el insert también directo en el select. Eso ya lo había mencionado también antes, pero reforzarlo. Aquí lo estoy haciendo en dos consultas. Y de hecho después más adelante vamos a ver también consultas anidadas, ¿ya? Que se pueden hacer consultas anidadas para resolver estas queries, ¿ya? Pero aquí yo lo estoy haciendo en consultas separadas. Y en el laboratorio ustedes después tienen que hacer consultas anidadas porque les pedimos una sola consulta para cada cosa que necesitan retornar. Entonces vamos a ver también algunas consultas anidadas para que vean cómo funciona. ¿Ya? Es una pregunta Dime. que se me olvidó muy, o sea, algo como importante igual. ¿Cómo es que funciona para crear la tabla? Tú, en el cursor execute que está como 2 líneas más arriba, dijiste como lo que le queréis poner y después poní así el for. Aquí Para cuando como- yo hago este cursor.execute, lo que hago es seleccionar los datos de esta tabla, ¿ya? Y los guardo en el cursor. Después itero sobre los datos que están en el cursor y los inserto en la tabla. Es igual que como lo vieron en clase. Ya, perfecto. Pero Pero cada vez que llama cursor, como que se borra lo que tenía antes. Porque antes, como que hiciste cursor claro, execute, cuando crear haces la tabla. cursor.fetchAll, ahí como que ya estás extrayendo la información de lo que estaba en ese cursor. Y aquí Ya, cuando yo hago otro execute, se vuelve a llenar el cursor con otra consulta. ya, pero por ejemplo, tú hiciste el create table, después como que cuando hiciste el select distinct, como que se sobreescribió sobre el cursor, Claro, ¿no? pero este create table, lo que mencioné adelante, un poco antes también, no retorna nada. ¿Ya? De hecho, Ya, cuando yo creo una tabla, eso no se guarda en el cursor. El cursor, si yo le pongo cursor.fetchAll, me va a tirar vacío. ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. Me va a tirar una lista vacía porque esto lo que hizo fue crear la tabla, pero no estoy haciendo una consulta, no estoy extrayendo datos
a partir de ese cursor. Eso, aquí cuando hago un select sí estoy extrayendo datos y yo puedo recorrer esos datos y puedo ocupar fetch one o fetch all para ir sacando los datos que me interesen. Pablo, Dime. que yo tenía una duda porque había, o sea, según yo no se podía ocupar como código de Python directamente, es como, según yo lo que puse es for line in cursor, o Claro, eso sí, sí yo lo puedo estoy hacer. haciéndome medio trampa quizás. Sí, no, Ah, ya, es lo que indicaba Francisco igual, que se puede hacer el insert directo en el select. Yo lo hice así ah, porque ya, así mismo lo hicieron en las clases. ya, Me pero basé en nosotros eso para esta lo vamos a sintaxis. poder ocupar el for para rellenar. Es que me pasa que en el laboratorio, cuando tengo que sacar datos de dos tablas, a las nuevas tablas que estoy creando, me tira problemas. Entonces, según yo, si pudiera hacer eso, Ah, ya. me sale Bueno, más fácil lo vamos solucionar. a conversar con los profes. Mi idea es que en la misión 1 no hay problema. Ah, mira, ahí Ah, ya, Hans dijo en la misión, Sí, en la lo acabo misión de poner 1. en el chat, está atento. Sí, en alguno no hay problema, nosotros recomendamos ah, que al menos exploren la posibilidad de hacerlo sin Python, por decirlo de alguna manera. ya. Pero si no Sí, les es que, queda otra, hágalo con Python, no hay problema. Lo ya, importante es que el resto de las misiones de ahora en adelante, puro Python, eso sí. ya, ya, Súper. gracias. De nada. Eso, entonces, retomamos. Ya. Aquí yo ya creé. Aquí yo ya creé mi tabla Employees y Aircraft, ¿ya? Pero hay algo que estaba en esta tabla Certified que yo ya no tengo en estas tablas Employees y Aircraft. No sé si alguien me puede decir qué es, qué cosa quizás nos estamos perdiendo al separar esto en dos tablas. Porque yo lo que quiero después es eliminar esta tabla Certified, ¿ya? O sea, quiero basar mis consultas después en las tablas nuevas que creé. Entonces yo ya logré extraer la información de las entidades que están en estas tablas, en esta tabla, perdón, pero hay algo que perdí. No sé si alguien me puede decir qué cosa perdí. Falta unirla, ¿no? Esta tabla como que tiene algo que une, ¿cierto? Une a los empleados con los aviones. Me dice, mira, este empleado puede volar este avión y el nombre del avión y tengo la autonomía del avión, tengo el salario del empleado. Entonces esta tabla es como súper completa en el sentido de que tiene la información de los empleados, de los aviones y también tiene como la unión entre los empleados y los aviones, ¿cierto? O sea, yo sé cuáles son las relaciones, sé cuáles empleados pueden volar qué aviones, ¿ya? Entonces, para no perder esa información sobre las relaciones, vamos a crear una tercera tabla que es como una tabla auxiliar, que en realidad no hace referencia a una entidad propiamente tal, y le puse relación simplemente, ¿ya? Entonces voy a crear la tabla relación, si es que no existe, la misma sintaxis de antes, y aquí estoy haciendo una llave primaria, ¿ya? Que va a ser una combinación de dos llaves foráneas, ¿ya? Las llaves foráneas son las que hacen referencia a, a otras tablas. Entonces aquí yo voy a crear esta nueva tabla que se llama relación, que va a tener el EID y el AID, ¿cierto? El ID del empleado y el ID del avión. Su llave primaria va a ser una tupla que está compuesta por estas dos llaves foráneas que hacen referencia a la tabla employees y aircraft, respectivamente, ¿ya? Después voy a poblar esta tabla porque con el create table yo creo una tabla vacía, ¿ya? Hago la estructura de la tabla, le digo los tipos de datos, pero todavía no tengo nada guardado en esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un select de certified y me voy a preocupar de que exista esa relación, ¿ya? O sea que voy a armar una fila, perdón, en esta tabla solamente si es que el EID y el AID existían. O sea, en otras palabras, si es que ese empleado podía volar ese avión, ¿ya? Entonces, aquí yo estoy filtrando solamente para las relaciones que sí existían en mi tabla inicial. Porque hay algunos empleados que no pueden volar algunos aviones, como vimos más arriba, ¿cierto? Entonces yo me aseguro de que estoy construyendo solamente las relaciones que me importan, ¿ya? ¿Podéis repetir la lógica del primary key? ¿Qué cosa no se entendió? Como para poder aclararlo un poco mejor.
¿Aló? O sea, al final yo acá estoy creando una tabla y le estoy definiendo una primary key, que es una tupla, ¿ya? Que se compone en base a dos llaves foráneas. Que esto en realidad es lo mismo que vieron en la clase, ¿ya? Que ustedes tenían antes esta información guardada en TXT, no sé si se acuerdan, y ustedes creaban también las tablas, y ahí creaban la tabla certified, y hacían este mismo proceso, en donde yo tenía una primary key, que era una tupla, que hace referencia también a dos llaves foráneas de otras tablas distintas. Entonces con esto yo estoy como linkeando las tablas. No sé si con Y eso... siempre como que tiene que ser que la llave primaria sea la llave foránea. O sea, como que cuál es No, la no, idea en de hacer en eso. este caso la llave primaria es- yo podría tener una llave primaria normal, como en las otras tablas, y de hecho podría no tener una llave primaria en alguna tabla, pero es recomendado que trabajen ustedes con llaves primarias en sus tablas. En el fondo deben ver qué es lo que hace única a cada fila, ¿ya? En este caso, yo puedo repetir el EID, sí, podría tener más de un empleado, podría tener un empleado que maneje distintos aviones, ¿ya? Podría tener un avión que es manejado por distintos empleados, sí, pero esta relación es única. O sea, si es que yo tengo un par EID-AID, significa que ahí ya estoy estableciendo esa relación entre un empleado-avión. Entonces, esa relación es única. Y por eso la voy a guardar como primary key. No sé si con eso se entiende un Sí, poco eso más. sí lo entiendo, pero como que no entiendo la de la foránea. Como, La llave como, foránea hace referencia a otra tabla. En el fondo, con esto yo estoy haciendo como conectando esta tabla con la otra. Estoy diciendo como, mira, A y D existe también en la tabla aircraft. Hace referencia a la tabla aircraft. ya dale. Quizás si se empiezan a familiarizar un poco más con estas cosas, pero al principio, claro, puede que no haga mucho sentido porque son conceptos nuevos, pero es eso en el fondo. O sea, yo estoy definiendo un indicador 1 y estoy diciendo como estas llaves están conectadas con otras tablas, ¿ya? Hacen referencia a otras tablas. ¿Pablo? ¿Y por qué el not null? Esto lo puse porque a mí me interesa rescatar solamente las filas de mi tabla certified que tengan una relación entre un avión y un empleado, ¿cierto? Porque yo podría, si ustedes se fijan acá, vamos a volver. Por ejemplo, aquí yo tengo este empleado que no maneja ningún avión. Entonces yo no quiero agregar esta relación en mi tabla de relaciones porque aquí hay una relación que no existe, ¿cierto? A mí lo que me interesa guardar en esa nueva tabla son las relaciones entre empleados y aviones que yo tengo en esta tabla. Pero a mí me interesa, yo ya guardé la información de todos los empleados y ya guardé la información de todos los aviones y aquí me interesa mantener solamente las conexiones que existen entre empleados y aviones. Entonces por eso estoy haciendo un select y estoy guardando solamente cuando me doy cuenta de que existe la relación. Es decir, que ese avión lo maneja un empleado. No sé si ahí se entendió un poco más. Sí, un poco. Gracias. Ahí Francisco De hecho, está creo que me respondiendo acabo de perder también, en realidad. ahí respondiendo en el chat. Tengo, entendí que tenemos dos tablas, una que es para los aviones y otra para los empleados. La tercera no entendí para qué. La tercera es la que me indica las relaciones. Porque yo acá ya guardé las entidades, ¿cierto? Guardé las entidades de aviones y de empleados, pero esta tabla todavía tiene más información, que yo voy a eliminar esta tabla al final. Entonces a mí me interesa rescatar esa información que tiene esta tabla, que hace referencia a las relaciones que existen entre los empleados y los aviones. Eso. O sea, en el fondo yo acá puedo saber que Lisa Walker, por ejemplo, maneja el avión Boeing 777-300. Y yo no tendría esa información si es que elimino esta tabla sin guardarla antes, sin guardar esta información antes. Los nulls son valores que no existen, que no están en las tablas. Al final acá los muestra como non también, es equivalente. Es que no hay nada ahí.
Pablo, Sí, dime. para que esto funcione, la foreign key sí o sí tiene que ser primary en la tabla correspondiente, ¿no? Ahí me pillaste. No estoy seguro. Eh, pero en este Por caso, lo que como que no es entiendo, que estoy guardando directamente la foreign key en la tabla como primary key, sino que estoy haciendo una mezcla de dos llaves foráneas. Así que a priori yo diría que no. O sea, como que yo puedo hacer yo de hecho lo estamos haciendo una combinación de dos llaves foráneas para hacer una llave primaria. Al final lo que tienen que buscar ustedes en sus tablas para ver cuál es la primary key es qué es lo que identifica a cada una de sus filas. ¿Cuál es el elemento diferenciador de sus filas? Y en este caso, ¿qué es lo que estoy guardando yo en mi llave de relaciones? Las relaciones. Entonces, ¿cuál va a ser mi identificador? Va a ser una tupla que es de la relación, ¿cierto? Que es el ID del empleado y el ID sí, pero del es que me avión. pregunta, es que entonces creo que no estoy entendiendo como la lógica, porque si quiero relacionar dos tablas, lo más lógico sería que, como lo que me relaciona una tabla con otra, sería como lo que identifica o lo que es único en la otra tabla, ¿me entendí? Por Claro, o eso sea, de hecho, la lógica sería como que la el foránea sea la AID, primaria de la otra. es único en la tabla a la que estoy haciendo referencia. Y el EID también. O sea, son llaves primarias de... ¿Esa es tu pregunta? Sí, como que las llaves foráneas tienen que ser las primarias de la otra tabla, donde estoy Claro, sacando yo datos. estoy haciendo referencia a la llave... Sí, estoy haciendo referencia a la llave primaria de la tabla de empleados y de aviones. Ya, dale, gracias. A los Igual identificadores de esas tablas. ¿nunca la definiste como primaria, o sí? ¿O sí se definió como primaria? Sí, las definí como primarias. De hecho, podemos ver aquí... no, más abajo. Podemos ver aquí cuando hago el print de que el EID en la tabla employees es Perfecto. la llave primaria. ¿Sí? Sí, ahí sale. Yo lo caché. Y Gracias. en la de aviones pasa lo mismo. En la de aviones pasa lo mismo. Ya, ¿sí? Ahora se entiende un poco mejor. Ahí Tiger estaba respondiendo en el chat. Sí, perfecto. ¿Cómo puedo definir una columna como primary key después de que ya creé la tabla? No me sé exactamente la sintaxis, pero yo sé que se puede. Yo buscaría how to define primary key en SQLite, algo así. Mira, ahí Francisco puso una sintaxis válida. Ya, sigamos entonces. Bueno, aquí esto sí me interesa que se entienda. Yo veo cuando no es null porque me interesa guardar solamente las relaciones que sí existen, ¿ya? Me interesa guardar las relaciones que sí existen en esta tabla que después voy a eliminar, ¿ya? Entonces, creo la tabla, defino las llaves, extraigo la información y lo mismo que antes. Yo ingreso esta información a la tabla relación, ¿ya? Pablo, Y aquí pueden ver la información de la tabla relación. Dime. es que, ¿qué pasa si es que pues tú, uno de los ID yo lo creé en la tabla nueva? Como ponte tú, si no existiera el ID de los aviones y yo lo creo en la tabla nueva, ¿cómo sería ahí? O sea, tú dices como que si estás haciendo referencia a algo que no existe en la otra O tabla. sea, no. Si es que yo ya creé, por ejemplo, la tabla aviones y cuando la creo, creo el ID. Como que no estaba en la tabla certificados. Tú dices como crear una columna nueva. Claro. También puedes crear columnas nuevas. Y de hecho, acá en realidad nada de esto existe. Yo aquí le estoy definiendo el nombre. Cuando creo la tabla, yo le defino el nombre. Aquí yo tengo la ventaja de que estos ya estaban definidos en las otras, ¿ya? Entonces por eso puedo hacer la referencia, ¿ya? Pero en las primeras que yo definí, acá A y D no existía. Acá yo todavía no estoy seleccionando la información de ningún lado, simplemente estoy creando la tabla y le estoy No, poniendo pero los nombres a las columnas. Y después me cuando hago refiero, esto, aquí extraigo la información y aquí recién inserto la información en la tabla. pero me refiero que, por ejemplo, si es que en la tabla de certificados no existiera el AID, ¿cachai? Como que tú lo creas al momento de crear la tabla aviones.
Es que si es que no existiera el AID, aquí yo diría como, oye, quiero extraer el AID y me va a decir, oye, el certificado no tiene AID, po. Ah, no, pero si es que ahí lo agregáis después, como en la tabla de aviones. O sea, claro, podría yo agregarle una columna nueva a una tabla y agregarle después la información a las filas de esa tabla para esa columna. Se puede hacer también. Pero la relación de abajo después, ¿cómo la haces ahí si es que no está en certificados? Es que si me estás preguntando cómo hacer una referencia a una columna que no existe en la otra tabla, yo me imagino que te va a tirar error. O sea, ahí tendría que hacer como llamar entonces a la tabla que sí lo tiene. Tendrías que primero crear esa columna. En todo caso está como muy rebuscado, ¿no? No sé si tú estás teniendo ese problema con el laboratorio. Te recomiendo primero crear las básicas, ¿ya? O sea, las principales. Y después, si es que tiene alguna así como este tipo de relación, yo en realidad no sé si está presente exactamente esto mismo en la base de datos que les pasamos para el laboratorio, pero en principio debieras poder seguir esta misma lógica, ¿ya? Porque Certified ya tiene todo. Esta ya debiera tener todo, igual que la que les pasamos nosotros a ustedes. Y ustedes están creando tablas nuevas y le están agregando esta información, ¿ya? Ya, súper, gracias. Eso, entonces mientras lo hagan así, no creo que debieran tener problemas. Ya, Pablo, vamos a... Dime. ay, perdón, es que tenía una duda si es que quiero extraer datos de dos tablas. Por ejemplo, si no fueran todas en este caso, de C, y tuviera Sí, de también C, se puede. Para eso hacemos consultas anidadas. Hacemos una consulta para extraer una cosa y también puedes hacer extracciones de tablas distintas. Creo que se puede hacer con coma. con coma. Sí. Al O sea, yo final puedo te puedo decir como preguntar saca sobre esto eso. de esta tabla y esto de esta otra tabla y con coma. También creo que se puede. Ya, vale, gracias. Eso. Ya, vamos a avanzar entonces. Igual después les recomiendo que le echen una mirada a esto y pueden ir jugando también con el código que les pasé yo. Esto yo se los voy a subir, ¿ah? Para que... Eso, mira, ¿viste? Se puede hacer un select de distintas tablas. Con coma, eso, ¿viste? Ya, entonces, vamos a... yo aquí ya guardé la información, ¿cierto? Tengo mi tabla que tiene el EID y el AID. Voy a imprimir nuevamente la información de mis bases de datos y finalmente voy a eliminar la tabla. Esto es lo que les había dicho antes, ¿ya? Vamos a eliminar la tabla Certified porque no nos interesa tener esa tabla que tiene la información repetida y vamos a crearla de nuevo y le vamos a meter la información de relación. Aquí estoy copiando exactamente el mismo código que estaba más arriba, solamente que le estoy como cambiando el nombre a la tabla, ¿ya? Y después hago de nuevo el insert y ahí ya tengo nuevamente mi tabla creada. ¿Ya? Entonces aquí le hago un print a la base de datos y vemos que tenemos la tabla vuelos, employees, aircraft y certified, que estas son las mismas, exactamente las mismas tablas con las que trabajaron ustedes el lunes, ¿ya? Entonces aquí recién podemos empezar a trabajar en las consultas. Todo lo que hicimos hasta ahora era simplemente preparación de las distintas bases de datos, de las distintas columnas, de las distintas tablas presentes en esta base de datos, para que yo pueda ordenarlas de una mejor forma y tenerlas como separadas, ¿ya? Y ahora podemos empezar a hacer las consultas. No sé si quedó alguna duda de esto. ¿Qué pasa si no hubieras borrado la tabla? Ah, bueno, da lo mismo, habría quedado ahí. Pero en principio lo que yo quería era extraer, como separar la información que tenía esa tabla para yo después trabajar sobre las otras tablas. Entonces en realidad yo la tabla original que tenía ya no la quiero ocupar. El drop table es justamente para eso, para eliminar la tabla que creamos. Entonces le hice un drop table a Certified primero, después agarré la información que estaba en relación
y la pegué en Certified y después hice un drop table de la relación. Es como una forma un poco engorrosa de cambiarle el nombre a una tabla. No sé si existe alguna forma mejor de hacerlo en SQLite. SQLite igual ustedes se van a dar cuenta que tiene hartas restricciones. En general ustedes van a ver algunos comandos que existen en SQL, pero SQLite no los tiene y se pueden emular de cierta forma haciendo este tipo de procedimientos. Ya esta fue como la forma que se me ocurrió a mí para hacerlo. Subir un poquito, claro, ¿en qué parte? Dime. Drop table es para borrar la tabla, sí. No sé, eso Vicente lo había comentado recién. Aquí le digo qué tabla borrar. Le digo aquí, certified. Drop table, certified. Le agregué este if exists, pero yo ya sé que existe, ¿no? La agregué para ser un poco más correcto nomás. Y aquí lo mismo, borré la tabla relación, que también yo ya sabía que existía. Entonces borré la tabla certified, la creé, ya esta es la tabla certified original, después creé una en blanco y le pegué la información que tenía en relación. Esto lo hice solamente porque las consultas que ustedes vieron el lunes ya trabajaban con esta tabla certified. O sea, en el fondo lo que yo hice fue juntar primero todas las 3 tablas que tenían ustedes en una sola tabla, le puse certified, y después ahora estamos haciendo el proceso inverso, de separar las tablas para tenerlas como separadas. Y le puse el mismo nombre porque es una base de datos que ustedes ya conocen, pero yo podría haber trabajado con relación más adelante y haber eliminado certified y no haber hecho este cambio de nombre. Ya es simplemente para mantener los mismos nombres que conocían ya ustedes de la clase del lunes, ya para que les sea más familiar. Eso, entonces aquí ya tenemos nuestras 4 tablas, que son las 4 tablas que ustedes ya conocen, que les entregamos en TXT, y aquí voy a hacer un commit, ¿ya? Que es para guardar la información de todos los cambios que hicimos nosotros en la base de datos, ¿ya? En el fondo, nosotros cada vez que hicimos un create table, drop table y todas esas cosas, insert into y todos esos cambios que yo les decía, mira, estos cambios no te retornan nada en el cursor, lo que están haciendo esos cambios son cambios directamente en la base de datos, ¿ya? Y cuando yo hago un commit, yo cierro la transacción, que se llama, ¿ya? Que es como guardar los cambios que le hice a la base de datos. Entonces después si yo abro la base de datos, debiera tener estas mismas tablas y no la tabla flights y certified que tenía antes, ¿ya? Eso, y también cierro la conexión por un tema de orden. Claro, si no lo hace, creo que no se guarda automático. O sea, mientras yo tenga abierta la base de datos acá, voy a poder acceder a todo esto, pero si es que yo después lo cierro, le hago un close y no guardo, creo que va a quedar como estaba antes. Es como que abriera ahí un documento en Word o en Excel y hacís cambio y después lo cerráis y le ponís como salir sin guardar. Tú puedes ver los cambios mientras que tienes el Excel abierto, pero una vez que lo cierras, si no los guardas, se pierden. Ya, entonces, vamos ahora a la parte de resolver consultas. Ya aquí, bueno, nos quedan ya 25 minutos nomás y había quedado en resolver algunas dudas del laboratorio. Pero bueno, yo tenía claro igual que la primera parte iba a tomar harto tiempo y de hecho era lo que más me interesaba que entendieran porque es súper parecido de hecho a lo que tienen que hacer en el laboratorio. Así que bueno, igual que salieron hartas preguntas porque eso quiere decir que les quedó harto más claro, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora algunas consultas, son 7, hay algunas que se parecen entre ellas, así que quizá ahí voy a ir eligiendo algunas. Y después de esto, de todas maneras, va a quedar subido. Hay algunas consultas que ya están publicadas en el syllabus, por ejemplo, estas dos. Estas dos son nuevas, así que yo creo que le voy a dar prioridad a estas dos y a la primera, que es más sencilla, ¿ya? Y después vamos a ver si es que alcanzamos a hacer otras consultas que están aquí en el enunciado. Entonces, ahora ya les pongo esto, que es lo que acabamos de construir, ¿cierto? La tabla flights, que nosotros nunca la modificamos, los tipos de datos que tienen, etc. Y las 3 tablas que creamos nosotros, ¿ya? La tabla employees tiene a los empleados, y ahora vamos a hacer las consultas. La primera es bien sencilla,
Es casi lo mismo que hicieron en la clase, pero es como para calentar un poco los motores. Encuentre los nombres y los salarios de los pilotos certificados para volar algún avión Airbus, ¿ya? Entonces aquí yo le cambié, antes era un Boeing y ahora un Airbus, y en el Select yo selecciono dos cosas distintas, ¿ya? O sea, en el Select ustedes pueden seleccionar más de una cosa, más de una columna, y también pueden seleccionar de tablas distintas, ¿ya? En este caso es como lo que vimos antes, estoy haciendo un select de 3 tablas distintas y separados por coma. ¿Ya? Esa es la sintaxis que tiene SQL. Y selecciono el nombre y el salario, que esta pauta la voy a subir, sí. Al tiro, sí. Terminamos esto y la subo. Entonces, vamos a ver que el ID, esto es simplemente para hacer el match, ¿ya? Porque yo estoy sacando información de 3 tablas distintas. Acuérdense que antes nosotros teníamos consolidado esto en una sola tabla, entonces una fila de esa tabla ya era un par empleado, relación y aircraft, y avión, ¿ya? Ahora no, ahora yo lo tengo en tablas distintas, entonces tengo que preocuparme de hacer el match. Quizás se ve más engorroso en esta parte, pero de verdad que sirve más tener las bases de datos de esta forma por un tema de orden. Entonces ustedes después se encargan de hacer el match entre los distintos ID, que son sus primary keys, y pueden agregar esas condiciones en el where, ¿ya? Entonces aquí yo tengo un where que tiene 2 condiciones, están separadas con un AND, ahí se van a dar cuenta ustedes que el operador AND y OR también existen en SQL, y tengo la condición de que el nombre tiene que ser Airbus, ¿ya? Ahora, ¿por qué le pongo estos signos porcentaje? Es porque a mí me interesa que Airbus esté contenido en el nombre, ¿ya? O sea, lo que esté antes de Airbus y lo que esté después no me importa. Es porque hay veces que las bases de datos tienen otras cosas, tienen espacios, tienen un punto, tienen cosas así, quizás no son tan consistentes. Este tipo de consultas te sirve para hacerlas más robustas. Ya en este caso yo tengo aquí la tabla de aviones y en realidad los que son Airbus y tienen acá un código, ¿ya? Entonces, para evitar como tener todos los códigos guardados, yo simplemente pongo Airbus, ignoro todo lo que está adelante, ignoro lo que está atrás, y eso me indica, eso me va a retornar true, por así decirlo, cuando yo haga cuando yo chequee esta condición, ¿ya? Entonces, le voy a poner play, y aquí tenemos a los 7 pilotos candidatos que cumplen con esta condición, ¿ya? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Esta la vieron en clase, así que me la voy a saltar. Voy a ver esta, que también es de un nivel más sencillo, ¿ya? Entonces tengo, por cada piloto que está certificado para volar más de 3 aviones, encuentre el ID del piloto y la autonomía del avión, ¿ya? Y no de cualquier avión, sino que del avión con la máxima autonomía para el que está certificado. Entonces yo, en el select, aquí esto es lo que me va a retornar mi consulta, yo voy a seleccionar el ID y voy a seleccionar la máxima autonomía, ¿ya? ¿De dónde voy a sacar esta información? Las consultas siempre debieran tener esta estructura, select from where, ¿ya? Se selecciona la información que quiero extraer, le digo de dónde la voy a extraer y después le digo las condiciones, ¿ya? Aquí además voy a tener un group by, que esto me dijo el profe que también lo vieron en clase, y lo que voy a hacer es agrupar por piloto, ¿ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Le digo, voy a agrupar por el ID, ¿ya? Por el ID del empleado. Entonces voy a armar grupos por cada piloto y voy a contar que los elementos que tenga este grupo sean mayor a 3. ¿Ya? Entonces con eso ya estoy exigiendo que pueda volar más de 3 aviones.
Le voy a poner play y aquí están los IDs de el piloto y la autonomía máxima de ese avión. ¿Ya? Estas consultas igual son quizás más rápidas de entender, así que quizás alcancemos a ver más cosas. No sé si les queda claro. Ya, súper. Entonces, vamos a ver la consulta 4. ¿Ya? Encuentre los nombres y salarios de todos los trabajadores que ganan más de 50.000 pesos y no son pilotos. ¿Ya? Aquí tengo una condición de negación, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí quizás a ustedes no les debería mostrar para que piensen un poco cómo lo podríamos resolver. No sé si alguien se anima. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si se acuerdan del orden en que les dije que nosotros íbamos a hacer siempre las consultas. Seleccionar las columnas, como el nombre. Claro, Pero ¿y no qué es lo que me están pidiendo en este caso? el nombre y el salario. Claro, me están pidiendo el nombre y el salario. Entonces voy a hacer un select.ename y coma e.salary. Después viene de dónde voy a sacar esta información. Y en este caso la información está solamente en una tabla. Entonces debería ser como from employees. Y finalmente tengo que agregar la condición, ¿cierto? ¿Alguien se anima? ¿Cómo sería esta condición? Tengo que exigir dos cosas, ¿cierto? Tengo que exigir que gane más de 50.000 pesos y que no sea piloto. Pues salary sea mayor a 50 y que no estén en el certified. Ya, ¿y cómo veo esa condición de que no Hacer esté en como certified? otro select al final. Ese es otro select, ¿cierto? Entonces, por eso aquí nosotros estamos hablando de consultas anidadas, ¿ya? Eso es cuando yo hago una consulta, selecciono las cosas, y después, dentro de esa misma consulta, yo hago otro select para encontrar otra información extra. Y ese select, en este caso, lo hacemos incluso a otra tabla, ¿cierto? A la tabla certified. Entonces, sería... Pero así como from, y ahí así como select, y elegí otra tabla al tiro. En el where voy a tener la primera condición, que es la del salario, y la segunda va a ser en un segundo select. Debería ser algo así como and e.id not in select, y ahí hago otra segunda consulta. Entonces ese segundo select me va a retornar todos los pilotos certificados, ¿cierto? O sea, todos los que son pilotos. Y en esa condición del where yo voy a verificar de que el ID no haga match con, con los ID que yo saqué de la tabla de los que están certificados. Eso. Entonces ahora les muestro la sintaxis para que lo vean mejor. Y es eso básicamente. O sea, tengo el select, el nombre, el salario de la tabla employees, donde se cumple que el salario es mayor a 50.000 y el ID no está en este segundo select. Ya aquí yo puse esta cosa más abajo por un tema de orden. Ya es, en general se pone el select, el from y el where en distintas filas para tener las consultas más ordenadas. Ya les pueden servir este orden. ¿Cómo era lo del count? El count lo que hace es, si tú le pones un count asterisco, cuenta todo lo que está guardado ahí. Entonces yo voy a contar todos los elementos que tiene el grupo. En otras palabras, serían todos los aviones, en este caso, serían todos los aviones que maneja un piloto. ¿Por qué? Porque yo agrupé por piloto. ¿Ya? ¿No? Entonces el count asterisco lo que hace es contar cuántos elementos hay. Dime. Que me da básica la pregunta, pero para asegurarme, después en el for, cuando poní R en cursores, porque en el cursor queda como guardado lo que hiciste en el paréntesis grande, Ah, y el bueno, sí. R0 quedaría como el nombre y el R1 el salario. Sí. Ya, vale.
Entonces, Sí, en este caso yo ocupé la sintaxis, esto yo lo agarré de lo que hizo el profesor en clase, ¿ya? Yo más arriba les mostré otra sintaxis un poco distinta que yo iteraba sobre cursor.fetchAll, pero es esencialmente lo mismo. Yo los trabajaba como listas, ¿ya? Entonces hacía un print después de las listas. En vez de iterar, yo hacía simplemente un print de una lista y con un slice. ¿Ya? Son dos formas distintas de visualizar. Les pueden servir distintas formas de visualizar como para que entiendan cómo están funcionando sus consultas y esas cosas. Pablo, una pregunta. Dime. Cuando hacemos en la consulta anidada, ya que el segundo select siempre tiene que ir en paréntesis. A ver, probemos qué pasa si lo eliminamos. Porque después si yo quisiera hacer como un tercero, como una tercera anidación. Claro, a mí me da la idea que el paréntesis te ayuda a que te diga, mira, esto me va a retornar algo y evalúa lo que esté acá. Yo creo que sí es necesario el paréntesis. Y si quisiera hacer una tercera anidación, tendría que poner otro where. Claro, podrías poner otro where aquí adentro. Ya, perfecto. O sea, aquí, en el fondo, después de este from, aquí yo tengo la consulta que es select from where. Podría poner un where acá. Ya, y ahí partís con otro select y ahí podría hacerlo infinito. Exacto, sí. Sí, consultas anidadas en general es difícil de verlo al principio, pero por eso aquí estos son ejemplos bien sencillos, como para que entiendan la lógica. Más abajo también tengo ejemplos un poco más elaborados, pero no sé si vamos a alcanzar a verlo. Me interesa que se entienda bien la lógica de cómo se operan las consultas anidadas y que después ustedes viendo la pauta puedan entender bien y agarrar ese aprendizaje para lo que es el laboratorio. Entonces vamos a ejecutar acá. Y aquí tenemos entonces el nombre y el salario de los trabajadores que ganan más de 50.000 y no son pilotos. Entonces aquí podemos verificar que efectivamente ganan más de 50.000. Y el tema de los pilotos lo podríamos verificar en la tabla Certified con el ID y en la tabla Employees. ¿Ya? Podríamos verificarlo. No creo que sea necesario. La ventaja de esto es que ustedes tienen igual estas bases de datos en TXT, entonces las pueden visualizar mucho más fácil. En todo caso, más arriba les mostré cómo visualizar bien y hacer un análisis de las bases de datos que están en formato DB. ¿Ya? Veamos esta consulta, que yo creo que es la última que vamos a ver. Dime. Por ejemplo, para la misma 4, ¿me puedes subir un poquito? Sí. Si, por ejemplo, y no son pilotos, dice al final, si quiero agregar la condición de que no son pilotos de un tipo de avión, de un determinado, no sé, dentro de este select que está en el paréntesis más chico, ¿hay que agregar un where? ¿O no? Claro, tendrías que agregar otra condición. Pero el where que agregaría sería dentro del select anidado. Claro. Aquí tú estás seleccionando todos los ID de los pilotos, entonces tú quizás podrías seleccionar los ID de algunos pilotos nomás. Okay. ¿Y cómo hago esa selección de algunos pilotos? Bueno, aquí ya le agrego un where. Entonces, que es como tú estás pensando en el where que hicimos más arriba, ¿cierto? En este. Sí. Entonces, claro, yo podría poner un where de este estilo. En este caso, el select ahí tendría que tener también aircraft, ¿ya? Para que yo sepa el nombre del avión. Este select de acá no tendría que ser un select solamente de from certified, sino que también tendría que ser de aircraft, y le agrego la condición del where para agregar el nombre. Ahí ustedes pueden después jugar con este código, yo se los voy a subir, y como tienen acceso a las bases de datos y las pueden mirar en TXT, estas son exactamente las mismas bases de datos que subió Hans. Pueden verificar que sus consultas están bien hechas y todo. Entonces tienen esa ventaja. Y lo de que el backslash i salga en la línea de abajo se hace como manual, o al poner backslash se hace solo. Ah, no, es que lo que pasa, esto es un string, ¿ya? Y en realidad es una sola línea. Y el backslash se pone para que Python entienda de que esto sigue estando en la misma línea. Si es que yo le borro el backslash, aquí me va a decir, mira, y aquí hay un error.
porque esto no sé, y si yo ejecuto me va a tirar error de sintaxis acá, porque me va a decir, oye, aquí le falta cerrar el paréntesis, le falta esto en el fondo. Entonces sí, hay que poner los backslash. También hay otra opción que es poniendo 3 comillas, y ahí pueden obviar los backslash. Cuando ustedes ponen 3 comillas, Python entiende que lo que está abajo sigue siendo parte del mismo string. Son dos formas distintas. Yo prefiero con backslash porque así nos ahorramos estas comillas, más líneas. Entonces, ya, veamos la consulta 5. Encuentren los nombres de los pilotos que están certificados para volar al menos 3 aviones con autonomía mayor a 1000 millas. Esta consulta ya es un poco más... Ah, no. No, esta no la hemos hecho, ¿cierto? No. Vamos a la consulta 5. Sí. Encuentren los nombres de los pilotos que están certificados para volar al menos 3 aviones con autonomía de más de 1000 millas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Muy parecida a la anterior, solamente se le agrega lo de las 1000 millas. Es muy parecida a la anterior, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar el nombre solamente, porque en este caso no nos piden el salario. Pero aquí hay una diferencia, porque necesito hacer un match, en este caso, con las otras tablas, ¿ya? En el primer select. Yo necesito hacer un match con las otras tablas. ¿Con qué tablas debiera hacer el match? Un Certified Aircraft. Con las dos, ¿cierto? Porque al final yo estoy buscando los pilotos que están certificados para volar aviones. Entonces al final necesito Certified, que es la que relaciona a los pilotos y los aviones, y necesito tanto a los pilotos como a los aviones. Entonces voy a hacer un select de esas 3 tablas, ¿ya? Y la primera condición del where, la más sencilla, ¿qué tendría que ser? Where aircraft sea más de 1000 millas, ¿no? Ya, esa es la segunda. Pero no es exactamente aircraft, es la autonomía. Pero primero nosotros tenemos que asegurarnos de que encontramos un match piloto-avión, ¿cierto? Que sean 3 match. Que claro, al final... Los ID. Exacto. Eso es súper importante. En este caso, como estamos seleccionando solamente de una tabla, no necesitamos hacer el match de los ID, pero ahora sí, porque ahora estamos buscando pilotos y empleados. Entonces necesito asegurarme de que estoy agarrando un conjunto piloto como empleado, ¿ya? Entonces voy a agregar una condición en el where, que es que el EID sea igual, el E.EID es igual al C.EID, y la otra que es con el avión, ¿cierto? O sea, el C.AID es igual al A.AID, ¿ya? Y eso en el fondo me hace el match entre el piloto y el empleado. Y la otra condición es la que decía su compañero, que el cruising range tiene que ser mayor a 1000, ¿ya? Porque aquí me dicen mayor estricto a 1000 millas. Y nos faltaría una cosa, ¿cierto? Porque dice para volar al menos 3 aviones, ¿cierto? Entonces yo de alguna forma necesito contar cuántos aviones puede volar que cumplen con esta condición. ¿Cómo hacíamos eso? Con el groups. Con count, ¿cierto? ¿Perdón? Con el group by, ¿no? Una cosa así. Exacto. Primero hacemos un group by y después hacemos un count. Entonces ahora veamos bien la sintaxis. Primero, lo que comentábamos, seleccionamos el nombre de las 3 tablas distintas. Hacemos el match con los IDs. La autonomía tiene que ser mayor estricto que 1000. Aquí podría ser mayor igual también. Hago un group by por los pilotos, ¿ya? Porque a mí me interesa saber los nombres de los pilotos que pueden volar al menos 3 aviones. Entonces hago un group by por el ID de los pilotos.
y agrego un count mayor o igual a 3, en este caso porque dice al menos 3 aviones, podría ser mayor o igual, no mayor estricto. Vamos a ejecutar esta consulta y vemos entonces que tenemos a estos 7 pilotos que cumplen con esa condición. Si yo le pongo aquí mayor estricto, entonces son menos pilotos, ¿ya? Hay algunos que pueden volar exactamente 3 y son los 4 que eliminamos. Súper, yo creo que si es que vemos estas consultas extra, nos podemos pasar de la hora, pero van en la misma línea, ¿ya? Aquí sigo haciendo consultas anidadas, la condición del where tiene otro select, y aquí empezamos a ocupar operadores como min, antes habíamos ocupado el operador max, y esta consulta anidada es un poco más compleja que la anterior, es lo que habíamos conversado, que yo puedo hacer un select, un from, y acá agregar otro where, ¿ya? Entonces, este select me va a retornar solamente los vuelos que cumplan con que el origen es Los Andes, Los Ángeles, perdón, y el destino es Chicago. Entonces ahí ustedes pueden después revisar las consultas 6 y 7, que son bien parecidas entre ambas, pero creo que con lo que vimos ya hasta ahora, debieran tener la base suficiente para poder entender. Igual, de todas formas, yo voy a subir esto y pueden ocupar las issues para hacer preguntas sobre la ayudantía, sobre los problemas que quedaron propuestos y también sobre los problemas que dejó propuesto Hans la semana pasada. Eso, ahora podemos dedicar unos minutos para los que quieran dudas del enunciado. Voy a dejarla de grabar. Los que quieran se pueden ir, ya estamos terminando la ayudantía. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta al enunciado? Sí, obvio, dime. Uy, no sé dónde lo tengo abierto, fue de acá hasta allá. En la consulta 2D, cuando hablan del porcentaje de suelo urbano mayoritario, ¿a qué se refieren con eso? Porque viendo como en la base no me queda muy claro si es que sea, si es que esos porcentajes de suelo son como, o sea, si es que son porcentajes o qué son, o sea, si es que al final para que sea mayoritario tiene que ser mayor a 0,5 o solo que sea mayor como el resto de los otros suelos, eso. Ya, mira, sí, aquí tú tienes los distintos tipos de suelo y te dicen como cuánto tienes de cada uno. ¿Ya? ¿Cierto? El forest land, fishing, ¿ya? Con mayoritario se refiere a que es mayor al resto, ¿ya? No es como 50 más 1, basta con que sea mayor al Ya, resto. perfecto, gracias. De nada. Había otra niña que tenía una duda, pero creo que la respondí al principio de la clase, o sea, al principio de la ayudantía. Mira, Hans dice, creo que lo mencioné en clase, basta con que sea mayor a los otros. Sí, no, exacto, no es necesario que sea mayor al 50%. Pablo, yo tengo una duda, pero es súper específica de mi desarrollo. Ah, chuta. La subo, es que me gustaría sacarle pantallazo porque en verdad me tira un error, pero no puedo encontrar en como que todo lo que he buscado información me dice que debería funcionar y no funciona. Ya, quizás sería bueno que lo subas a tu repo en GitHub Ya, y nosotros le echamos una mirada y te mandamos un correo o algo así. ya, bacán. Sí, porque en verdad Eh, estoy pegada en eso, porque es para poblar las tablas y entonces no puedo probar si mis consultas están quedando bien, pues como que las estoy ya, escribiendo, pero no entiendo. puedo probarlo. Sí, ahora nosotros hicimos en la ayudantía cómo poblar tablas y eso, así que quizás algo de lo que vimos ahora te pueda servir. Pero Sí, es que igual puedes subir en mis, el en mis código. tablas de entidades tengo dos tablas que tienen datos de las dos tablas principales, de City y de Eco. Y cuando quiero hacer lo que puse la coma que me aparece, pero todo el rato me tira errores, entonces en verdad como que me tiene frustradísima porque lo he intentado de mil formas y todavía no entiendo qué cosa está mal que Claro, y al no me final las eso te pobla. frena para adelante porque no tienes las tablas para poder hacer las consultas. O sea, las podrías hacer, pero no Las tienes puedo cómo hacer, saber si están funcionando. Sí, exacto, no, eso sí me te pasa. entiendo. Sí, Ya, pero lo súbelo voy a tu a... repo y manda un correo para que nosotros lo veamos en tu Ya, repositorio después. O sea, y nos ya, dice, oye, mi gracias. repo es tanto para que nosotros podamos después ver el código que está subido. Ya, gracias, Pablo. Ya, de nada. ¿Pablo? Dime.
Una duda es que más bien es un consejo, porque lo que pasa es que en las tablas igual hay hartos errores, como en Ah, común entre City y el de Eco. Entonces, si es que yo elimino como varios datos, eso estaría malo. eh, yo no soy muy fanático de eliminar datos. ¿Ya? Yo creo que aunque haya errores en algunas columnas, puedes rescatar igual información de otras columnas que tiene esa misma fila. ¿Ya? Es Em, que más que nada, por ejemplo, en la tabla de países, o sea, de City, como que hay muchos países que no están en el de Eco y en el de Eco no están algunos sí, en el... no, es muy Entonces, como posible que eso raro, pase, porque ¿cachai? nosotros extraímos la información de bases de datos distintas. Entonces no Sí, tiene por qué haber una correlación. Y al final es súper interesante porque son problemas con los que se van a encontrar de verdad, po. O sea, quizás tú tienes una base de datos súper buena y la quieres complementar con otra base de datos y chuta, hay cosas que no calzan, sí, es porque al normal que final pase. estáis trabajando con países que no están en una tabla y que tienen datos importantes para trabajar, entonces por eso yo te preguntaba. Sí, no, ahí depende del criterio de cada uno. Ya, Ya. em, la idea es que dejen bien explicitado qué es lo que están haciendo y por qué. Si dicen, Ujú, mira, este dato yo lo voy a borrar por esto, mientras tenga sentido está bien. ujú. eh, pero la idea es justamente que formen su criterio en este laboratorio y de hecho en el curso completo. Desde el principio hemos incentivado el aplicar criterio por parte de los alumnos. Ok, gracias. De nada. Si los datos no están y el imputarlos no tiene sentido, entonces es mejor borrar. Claro, sí, eso es verdad. Eh, si imputaron razonable, claro, o sea, también pueden modificar quizás las bases de datos. Si se dan cuenta, nosotros ahora hicimos una modificación que sabíamos cuál era el arreglo que lo podía mejorar. Al final ustedes pueden imputar, pueden depurar la base de datos y esas son decisiones suyas. Em, es aplicar el criterio de ustedes nomás. Así que tienen que confiar igual en su criterio. Al principio como que cuesta un poco, pero después se van a dar cuenta eh, de que los va a ayudar un montón. Eso, no sé si hay más preguntas. Yo ya dejé de grabar, pero me sale que está grabando todavía. Creo que el profe está grabando también. Ya, bueno. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo creo que podemos cerrar la sesión. Éxito en el laboratorio. Este lunes es feriado, así que no vamos a tener sesión de consultas. Y el jueves ya vamos a tener la actividad evaluada. Así que aprovechen el feriado para seguir trabajando igual y para poder llegar bien preparado a la actividad evaluada número 3. A la actividad 3 que vamos a tener el jueves. La vamos a hacer por Discord. Y vamos a actualizar el tema del bot que no funcionó bien el día lunes. Y hoy día debiéramos subir las notas de la P02 para los que están preocupados. Hoy día deberían estar subidas, las vamos a subir a sus repositorios privados con el feedback. Van a tener una semana para recorregir. Como el lunes es feriado, entonces vamos a dar hasta el viernes. Aunque se publiquen un jueves, vamos a dar hasta el viernes de la otra semana y con el formulario, el form que está disponible en el syllabus. Eso, mucho éxito.